que no se dan las condiciones para acudir a una sesión de investidura, por muchos motivos. Por uno esencial, es que una sesión de investidura tiene que ir acompañada de un texto, de un proyecto para Navarra y de unos acuerdos que den estabilidad a esa opción de investidura. Y lo cierto es que en estos momentos esa circunstancia no se da en Navarra. Ciertamente entendemos que la ciudadanía navarra todavía, a día de hoy, es lógico que impere en ella una gran duda, sobre todo teniendo en cuenta que exclusivamente no hace ni unos días la referencia de la actuación del Partido Socialista es votar como ha hecho históricamente, y es en los ayuntamientos dar los gobiernos a la derecha. Por lo tanto, que impere el escepticismo es absolutamente normal en una sociedad navarra acostumbrada a un Partido Socialista que una y otra vez ha defraudado las expectativas de cambio en Navarra y hace escasamente unos días ha defraudado las expectativas de cambio también y de mantenimiento de alcaldías y de que la derecha en sus diferentes versiones no acceda a esas cuotas de poder. Por lo tanto, desgraciadamente, pues vemos que ese escepticismo a día de hoy pues tiene nuevos elementos o sigue teniendo los mismos elementos. Dado que una investidura lo lógico es acudir con un proyecto para Navarra, con unos acuerdos que aritméticamente te procuren una mayoría y, lógicamente, que eso suponga un proyecto para Navarra apoyado por la pluralidad que es necesario articular. En Navarra no se puede hacer frente a la derecha sin contar con Euskal Herria Bildu. Eso es una obviedad política y aritmética y, por lo tanto, esa es una condición fundamental que nosotros entendemos que el Partido Socialista conoce y que tiene un primer estadio, que es sentarse a hablar con sinceridad, con honestidad y hacer normal aquello que es normal en la sociedad. Es que convivamos diferentes ideologías y nos sentemos y lleguemos a acuerdos para articular un cambio. Realmente con un proyecto de Navarra integrador, que siga los principios de la izquierda y que respete la pluralidad de nuestra tierra. Sin embargo, pues entendemos que impulsos madrileños e intereses provenientes de Madrid pues están influyendo de manera decisiva en la negativa del Partido Socialista a dar ese paso. Nosotros entendemos, asimismo, que debe sacudirse esa caspa y debe entender y apostar ciertamente porque en Navarra, los navarros y las navarras seamos los dueños de nuestro futuro y seamos capaces de definir qué proyecto de gobierno, qué proyectos queremos para nuestra ciudadanía. Por lo tanto, pues entendemos que a esta ronda de contactos, posteriormente, en su caso, le deberá seguir otra. Y para ella lo que esperamos es que haya podido producirse lo que es normal, lógico y dicta el sentido común. Y es que vayamos a un proceso de investidura con una mayoría de apoyos después de un acuerdo con contenidos políticos y con un proyecto integrador, plural y de izquierdas para Navarra.